Imagina tener que hacer todo lo posible para levantar el ducado de tu familia que se encuentra al borde del colapso y además hay personas muy influyentes que intentan acabar con toda tu familia cueste lo que les cueste. Debido a esto decidiste emprender un viaje con un grupo de mercenarios a un bosque infectado de monstruos, con el objetivo de recolectar los minerales que allí se encontraban debido a que conoces esto gracias a que vienes del futuro. Mi nombre es Peguito y si quieres saber a qué me refiero, continuemos viendo esta historia, las conspiraciones del mercenario regresor. Continuando con la historia, observamos cómo la enorme criatura que vimos en el capítulo anterior resultaba ser esta gigantesca serpiente que curiosamente se encuentra en el sitio al cual el prota quiere llegar. Y la serpiente llevaba consigo los cadáveres de los 3 mercenarios que habían intentado escapar, al parecer la criatura estaba tramando algo. Tiempo después, cambiamos de escena y nos encontramos con los mercenarios y el prota. Observamos cómo estos se encontraban llevando a cabo sus labores. Todos se encontraban trabajando muy coordinadamente. Era momento de despejar ese maldito bosque por completo, aunque solamente era el camino por el cual estaban pasando. Kaor le dijo al prota que al parecer ya no necesitaban decir nada, pues lo entendían perfectamente. Nunca antes había visto un grupo de mercenarios con una buena organización como esa. William, pasando al lado del chico, le dijo que por supuesto, eso a diferencia de algunos otros que literalmente no sabían cómo trabajar coordinados. Kaor, acercándose al prota, le preguntó si de verdad esos chicos terminarían disolviéndose una vez que termine esa expedición. ¿Acaso no sería un desperdicio utilizarlos solamente una vez? Ghislaine le dijo al chico que no tenía que preocuparse, ya que tiene la intención de contratarlos a todos como sus soldados personales. El prota pensó que en las batallas grupales se dice que los mercenarios con poca organización no pueden vencer a un ejército regular, pero esos ya habían superado los límites de los mercenarios solamente con la experiencia acumulada en ese bosque, por lo que sería una base excelente para expandir su poder. El subordinado de Kaor terminó llegando y le informaba a este que habían esparcido los cadáveres cercanos a la ruta de exploración como se les había ordenado, a lo que el chico le dijo a todos que habían hecho un excelente trabajo. Hablando con el prota le dijo que realmente había tenido un efecto increíble como había dicho, desde el campamento hasta allí no habían visto ni a un solo monstruo. Y debería de haber al menos uno que esté perdido y termine llegando a ellos, pero al parecer eso no llegaría a suceder. Aunque Ghislaine se encontraba más preocupado de que todo se encontraba tan tranquilo, comenzando a pensar que esperaba que nada malo llegase a suceder. Justo en ese instante Belinda terminaba descendiendo desde la copa de los árboles, llamando la atención del prota. Le dijo a este que había regresado, y el prota le preguntó a la chica si acaso había algo más adelante. Emocionada, Belinda le dijo al prota que sí, lo habían encontrado, su objetivo. Esto por supuesto llamó la atención de Ghislaine. Inmediatamente Ghislaine llamó la atención de todos los mercenarios, ordenándoles que a partir de ese momento tenían que despejar el camino a toda velocidad. Por supuesto, todos comenzaron a acatar la orden. El prota continuó gritándoles que su destino estaba a la vuelta de la esquina, así que tenían que seguir avanzando. Tiempo después observamos el brillo detrás de algunos árboles, y el prota se veía bastante emocionado, mientras que los demás se encontraban algo sorprendidos por lo que se encontraba justo delante de ellos. Los mercenarios comenzaban a decir que eso es imposible, ¿qué era eso? Ghislaine le dijo a todos que esa es la razón por la cual había comenzado esa expedición, un yacimiento de piedras rúnicas de primera calidad. Kaor le dijo al prota que entonces realmente había algo que valía la pena en ese bosque. William le respondió que ya se lo había dicho, el prota es una persona que lo había planeado todo perfectamente. Incluso Belinda se lanzó a abrazar al prota, preguntándole que cómo sabía acerca de eso. Los mercenarios contratados, observando lo que estaba delante de ellos, preguntaban si de verdad todas esas son piedras rúnicas. Eran increíbles, habían tantas de ellas, y en toda su vida jamás y nunca llegaría a imaginarse poder ver tantas como ahora. Y ahora, si terminaban extrayendo todo eso y regresaban, entonces se volverían realmente ricos, aunque justo en ese momento alguien que venía saliendo de entre la neblina que se encontraba cerca de las piedras rúnicas le mencionaba a los demás que no. Añadía que ellos no irían a ninguna parte, y esta figura por supuesto llamó la atención de Ghislaine. Era uno de los mercenarios que había escapado anteriormente, aunque este se veía bastante demacrado, le mencionaba a todos los presentes que todo se había terminado. Inmediatamente terminaron reconociendo a este mercenario, era nada más y nada menos que Manus. Gordon y otros mercenarios querían acercarse para ayudarlo, pero en ese momento el prota terminó deteniendo la marcha de todos los presentes. Les pidió a todos que se alejaran en ese momento, mientras que la neblina o aquel humo comenzaba a acercarse lentamente al prota y al resto de mercenarios. Aunque por supuesto Ghislaine no iba a permitir que esto sucediera, rápidamente se preparó para balancear su espada y tan solo con la fuerza ejercida por esto terminó desviando aquella neblina hacia la dirección opuesta. Vemos entonces lo que se encontraba revelándose justo delante de ellos, los cadáveres de todas las presas de aquella gigantesca serpiente. Conmocionados, los mercenarios preguntaban si todo eso de verdad estaba lleno de cadáveres, qué demonios estaba sucediendo allí. No solamente hay cadáveres de monstruos, sino que también parecen que hay algunas personas allí. O bueno, lo que queda de ellas, los restos de estas personas. Tanto William como Belinda terminaron llamando la atención del prota.
Ghislaine le dijo a los presentes que no parecía que pudiesen simplemente extraer las piedras rúnicas tranquilamente, y con ese tamaño es muy probable que sea el nido de un monstruo de alto rango. E incluso hay cadáveres con poco tiempo de descomposición, así que estaba claro que no son desechos. Y además, el gas tóxico que sale de los cadáveres terminó mezclándose con la niebla, por lo que no pudo notarlo inmediatamente. En esta nueva situación, el prota pensó mientras se maldecía que no habían registros de un peligro de esa magnitud. El prota rápidamente observó hacia donde estaban los mercenarios y les pidió a todos que por favor se colocaran en posición de combate. Aunque antes de que los mercenarios pudiesen reaccionar, el prota se encontraba observando aquella gigantesca serpiente que se había lanzado rápidamente a atacarlos. El prota, siendo el primero en notar la presencia de aquella criatura, le pidió a todos que se dispersaran rápidamente. Por supuesto, la mayoría se encontraba sorprendido por lo que estaban escuchando. Ghislaine fue el primero en lanzarse de frente a atacar a aquella enorme criatura, y justo en el momento en el que ésta había intentado devorar al chico, terminó esquivando su ataque para realizarle un corte justo en la cabeza. Y apoyándose del cuerpo de la misma serpiente, Ghislaine se lanzó de frente para intentar atravesarla utilizando su espada. Pero el resultado dejó completamente sorprendido al prota y al resto de mercenarios que lo estaban observando. William, sorprendido, mencionaba que el prota había utilizado maná y solamente logró hacerle un rasguño, mientras que Kaor preguntaba qué tipo de escamas eran esas. Pese a aquello, el prota todavía seguía peleando con aquella gigantesca serpiente, y en el momento en el que se encontraba suspendido en el aire, la serpiente aprovechó esta oportunidad para dispararle su veneno. El prota se encontraba pensando en esto, preguntándose si de verdad era veneno, aunque por supuesto no lo iba a dudar ni por un segundo. El chico terminó utilizando su capa para intentar detener aquel veneno que había sido arrojado hacia él. Ese potente veneno parecía más que nada un ácido, ya que la capa del prota comenzaba a deshacerse lentamente. Aún así, el chico no pudo relajarse ni por un momento, ya que mientras se encontraba en el aire, la serpiente se preparaba para atravesarlo utilizando la parte trasera de su cola. Y a pesar de aquello, Ghislaine no se iba a permitir terminar siendo derrotado tan fácilmente, utilizando su espada para detener el ataque de aquella serpiente. Aunque por supuesto la fuerza de la criatura y la desventaja del prota de que se encontraba en el aire terminaron superándolo, la serpiente terminó incrustando al chico en el suelo. Belinda se encontraba conmocionada, no podía creer lo que estaba sucediendo, llamando la atención de su joven maestro. Mientras que por otro lado la mayoría de mercenarios se encontraban completamente desorientados y confundidos, ya que el gigantesco tamaño de la serpiente terminaba envolviéndolos a todos sin poder permitirles reaccionar a tiempo. Comenzaron a gritar que tenían que ser cuidadosos de no ser arrastrados. ¿Qué tipo de serpiente tan grande era esa? Los iba a aplastar a todos y cada uno de ellos. Pero en ese momento los mercenarios comunes que se encontraban en peligro fueron salvados por Belinda, William y Kaor. Debido a la ausencia del prota, todo eso se había convertido en un gran caos. La mayoría de las personas ni siquiera sabían qué debían de hacer, comenzaban a maldecir y no sabían cómo poder enfrentar o afrontar esta situación. Y en el interior del nido de aquella serpiente observamos al prota que se encontraba parado sobre una enorme pila de huesos. Ghislaine pensó que al verlo en persona se dispararía la incomodidad. Ese monstruo realmente era el dueño de esas piedras rúnicas, la pitón carmesí. Como dato curioso, no sé si lo he dicho en algún otro video, pero mi color favorito es el carmesí. La serpiente ahora mismo se encontraba con un único objetivo en mente, y ese era nada más y nada menos que el prota. Ghislaine, comenzando a levantarse, pensaba que era uno de los monstruos que se consideraban imposibles de cazar en las expediciones al bosque de las bestias. Y es un habitante de las profundidades, así que no esperaba encontrarse con uno a esa distancia. Las probabilidades de ganar eran bastante escasas, retirarse y esperar es una opción, pero no tenía tiempo que perder en esa situación, ya que si se rendía ahora recordando todos los logros y avances que había tenido hasta el momento, todo lo que había hecho hasta ahora no habría tenido ningún tipo de sentido. Entonces, el prota, que ahora mismo se encontraba enfocándose en su único objetivo y era superar a esta serpiente, le pedía a la misma que no lo molestara, ya que él es una persona que llevaba mucho sobre sus hombros y por esa misma razón tenía que derrotarla. El prota, sin dudarlo ni siquiera por un segundo, terminó abriendo su tercer núcleo. La serpiente rápidamente se lanzó a atacar al chico, el cual terminaba esquivando su ataque mientras se preparaba para utilizar su espada, realizándole un corte en un costado a la serpiente. He de aclarar que a pesar de que el dibujo no se vea del todo bien, el prota fue lo suficientemente capaz y fuerte debido a su tercer núcleo abierto de cortar el ojo de la serpiente, cortándole así el ojo derecho a la serpiente de un solo tajo. A pesar de que el prota había tenido este pequeño logro, la serpiente no se detuvo allí, ya que inmediatamente volvió a utilizar su cola para atacar al prota, dándose cuenta el chico inmediatamente de esto y utilizando su espada para bloquear aquel ataque. A pesar de estar utilizando toda su fuerza y su tercer núcleo abierto, la serpiente lo superaba con creces. La serpiente, al darse cuenta de que tenía cierta ventaja en contra del chico, decidió seguir utilizando su cola para acabar con el prota, pero este último simplemente terminaba desviando los ataques de su cola. Dando un poderoso grito de batalla, el prota comenzaba a pensar que hay batallas que no se pueden evitar, sin importar las bajas que sean las probabilidades de victoria. Y recordando la imagen reciente de su padre, el prota se encontraba pensando que sobre sus hombros se encontraba una gran responsabilidad.
Los mercenarios que pensaban que el prota había sido acabado con el ataque anterior luego de que la neblina comenzara a alejarse lentamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El prota se encontraba solo en primera línea peleando 1 a 1 contra la Pitón Carmesí. Ghislaine, mientras se encontraba peleando 1 a 1 contra la Pitón, tenía un solo pensamiento en mente, y es que es momento de cumplir con esas responsabilidades. Luego de un rato de intercambio de ataques, Ghislaine comenzaba a pensar que la Pitón Carmesí, observando a su enemigo de frente, no mostraba ninguna señal de decaer. Y mantener el tercer núcleo abierto por mucho tiempo es un gran riesgo para él. A ese ritmo, su mana terminaría agotándose antes de poder acabar con ese monstruo. Pero justo en ese instante, Belinda y el resto de mercenarios corrían rápidamente hacia donde se encontraba el prota. Belinda terminaba sujetando al prota y le preguntaba a este último si acaso se encontraba herido en alguna parte, mientras que el resto de mercenarios se encontraban cubriendo al prota de la serpiente. Belinda le dijo al prota que tenía que salir de allí rápidamente, ya que ellos se encargarían de contener a esa cosa. Pero mientras todos se encontraban preocupados por el prota, el chico terminó llamando la atención de los presentes y les pidió a todos que se fueran de ese lugar. Belinda y el resto de mercenarios no comprendían qué era lo que estaba pasando, incluso Gordon terminaba llamando la atención del prota, preguntándole qué era lo que acababa de decir. William le preguntó al prota que a qué se refería. Ghislaine le dijo a los presentes que incluso él no puede garantizar protegerlos a todos de un monstruo de ese tamaño, y no puede permitirse perder a ninguno solo de ellos. Belinda le preguntaba al prota que entonces qué pasaría con él. El prota le respondió que él tenía que acabar con ese monstruo en ese instante. La chica, observando esto, comenzaba a pensar que ya es un milagro que hayan llegado hasta ese punto. Pero, ¿por qué el prota se presionaba tanto, observando fijamente al chico? La Pitón Carmesí, al darse cuenta de que todos se encontraban hablando entre ellos, inmediatamente se acercó y terminó escupiéndoles veneno desde arriba. Ghislaine en ese momento le gritó a todos que se retiraran rápidamente, pero los mercenarios comunes que habían sido contratados en último momento comenzaron a correr rápidamente hacia donde se encontraba el prota. Estos mercenarios hasta el momento habían sido utilizados como defensas, permitiéndoles tanto al prota como a los más fuertes realizar poderosos ataques, y en este momento no está de más decir que se encontraban llevando a cabo su labor perfectamente. Alzaron sus escudos para terminar repeliendo el veneno de aquella serpiente, pero principalmente protegiendo a su empleador. Ghislaine estaba sorprendido, confundido de lo que estaba sucediendo justo delante de sus narices. Los mercenarios por otro lado le gritaban al prota que tenía que permitirles poder pelear a su lado. Kaor le dijo al prota que si ellos son capaces de acabar con esa serpiente, todos sus tesoros le terminarían perteneciendo. Belinda dijo que no hay manera de que deje atrás a su joven maestro, ya que es su responsabilidad proteger y cuidar de este. Incluso William se colocó delante del prota y le dijo a este que él llamaría su atención y crearía una apertura, a lo que el prota se encontraba sorprendido por esta afirmación. El hombre también le dijo al prota que justo como ellos creen en él, entonces le pedían al prota que por favor confiara en ellos de vuelta. Estas palabras dejaron a Ghislaine en silencio por unos momentos, el cual luego procedió a mencionar que tenía un tamaño anormal. Además, posee un veneno letal y escamas carmesí extremadamente duras que bloquean incluso las espadas imbuidas de maná. Y si alguno termina recibiendo un ataque, sin lugar a dudas terminaría pereciendo. Belinda se encontraba preocupada por las afirmaciones del prota. Ghislaine continuó mencionándole a los presentes que aún así su ojo derecho estaba destruido y tenía una herida abierta. Y esos eran lugares en los cuales perfectamente ellos podrían comenzar a atacar. Alzando su espada, el prota le dijo a todos los presentes que entonces el equipo de exploración del bosque de las bestias tenían que regresar a casa todos juntos, alzando inmediatamente la moral de todos los mercenarios que comenzaron a emocionarse por las palabras de su empleador. Mientras la Pitón se lanzaba de frente a atacarlos, todos comenzaron a responder las palabras del prota, e inmediatamente comenzó el ataque en conjunto para acabar con esta bestia. Los mercenarios intentaban detener el cuerpo de la criatura, mientras que el cuerpo de avanzada, los más fuertes, se habían lanzado de frente a intentar acabar con la bestia atacando los puntos débiles que el prota ya había mencionado anteriormente. Kaor fue el primero en aprovechar esta ventaja, ya que rápidamente se acercó al punto ciego de la criatura e inmediatamente terminó introduciendo su espada en el interior de aquella herida. Esto hizo que la serpiente comenzara a sacudirse con fuerza de un lado a otro. Belinda al mismo tiempo utilizaba sus cuerdas para recuperar a Kaor y que éste no sufriera daños ya que se encontraba suspendido en el aire. William por otro lado terminaba realizando un corte en otra de las heridas que poseía la criatura, utilizando una gran cantidad de fuerza y una de sus hachas. Y en ese momento, cuando la serpiente se encontraba completamente enfocada en el dolor que estaba sintiendo, no pudo notar la presencia del prota que venía acercándose por su ojo bueno. Lejos de lo que se podrían haber esperado, Ghislaine terminó atravesando el ojo de la serpiente con un limpio ataque, dejando ahora sí a la criatura completamente ciega. El prota pensó que incluso si conocía el futuro no todo saldría perfectamente de acuerdo a sus planes. Sin embargo, observando cómo todos los mercenarios comenzaban a asediar a la criatura que ahora mismo se había desplomado, el prota seguía pensando que si no actuaba muchas personas terminarían pereciendo. La serpiente, dándose cuenta de que estaba siendo completamente asediada, luego de haber caído al suelo, inmediatamente se levantó con gran fuerza, levantando así por el aire a unos cuantos mercenarios.
Ghislaine, que se había levantado por encima de la serpiente prediciendo los movimientos que ésta iba a hacer, seguía pensando que no permitiría que eso llegase a suceder, porque él es el único que conoce el futuro de su territorio, mientras que la serpiente al parecer instintivamente había dado con la presencia del prota y se lanzaba rápidamente a acabar con el chico. De un momento a otro la serpiente terminó cerrando su mandíbula atrapando al prota en el interior de la misma. Esto por supuesto llamó la atención de todos los mercenarios. Pero ya todo esto se encontraba dentro de los planes de Ghislaine, el cual, utilizando su espada, terminó atravesando el cuerpo de la serpiente desde su interior, haciendo que su espada se notara por encima de esta. Y a una gran velocidad, el chico comenzó a cortar la serpiente de adentro hacia afuera, acabando con la misma rápidamente y saliendo completamente ileso, aunque cubierto de veneno. Todos los presentes se encontraban sorprendidos, maravillados y entusiasmados por los logros del prota, mientras que Ghislaine se encontraba pensando que él es el futuro de Perdium. Mientras observamos las piedras rúnicas, escuchamos a la distancia el último rugido de la pitón carmesí. Cambiando de escena, ahora nos encontramos en el castillo de Perdium. Un hombre golpeaba la mesa con fuerza gritando que esa es una clara ofensa grave. Había ignorado las órdenes del señor y entró al bosque de las bestias. Estos son los altos mandos del territorio de Perdium, los cuales se encontraban junto al duque de Perdium. Uno de los hombres comenzaba a decir que uno de sus compañeros le había advertido acerca de la imprudente personalidad del prota, y solamente porque habían estado fuera debido a la exploración, el prota había pensado que podía actuar como si fuese el señor de esas tierras. Otro de los hombres dijo que de qué le servía exaltarse en ese momento. Ya han pasado 15 días desde que el prota entró al bosque de las bestias. Y si Escobar no les hubiese dado un reporte falso, podrían haber detenido al prota hace mucho tiempo atrás. Se nos muestra entonces cómo en el calabozo se encontraba el capitán de los guardias del castillo y al mismo tiempo el caballero principal del prota. Todavía no entendían que estaban pensando para ayudar al prota e incluso podrían haber perdido su título de caballero por algo como eso. Ya no podían dejar pasar todo eso, así que llamaban la atención del padre del prota. Deberían de actuar antes de que esto estalle en un desastre mucho más grave. Deben de encerrar al prota en la prisión y castigarlo severamente cuando éste regrese. Pero el padre del prota se veía completamente imperturbable, pensando en su hijo. Justo en ese momento uno de los caballeros terminaba irrumpiendo en la reunión. El hombre informaba que debía de salir de inmediato ya que hay un asunto urgente. El padre del prota preguntaba qué era lo que estaba pasando. Randolph comenzaba a mencionar que el joven señor Ghislaine había regresado. Por supuesto, llamando la atención de todos los presentes que se encontraban confundidos y sorprendidos por lo que podría estar sucediendo. Y cambiando de escena, observamos cómo Ghislaine iba caminando lentamente hacia el castillo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Nos hemos quedado en el capítulo número 27 de este manga, por lo cual estamos nuevamente al día con el mismo. Nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para poder continuarlo. Yo soy Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.